¿Qué pasa cuando tienes un Minecraft y le agregas leyendas? Lo que sucede, obviamente, es Minecraft Legends, el nuevo juego situado en el mismo universo pero con muchas sorpresas en la forma de jugar. Definitivamente, este no es el Minecraft de la infancia. Aquí te dejamos 37 datos para que sepas todo lo que necesitas saber para jugarlo y más. Hola, yo soy Cat Power de Atomic.io y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! No es técnicamente un juego de Mojang, bueno, sí lleva su nombre, pero el desarrollador principal es Blackbird Interactive. Si no sabes quién es Blackbird Interactive, son los desarrolladores de otros excelentes juegos como Hardspace Shipbreaker y el rápido y ágil RTS Crossfire Legion. Digamos que el caché sí que lo tienen. Blackbird Interactive de hecho tiene gente que antes trabajaba en Relic Entertainment, muy conocidos por juegos de estrategia como Homeworld y Warhammer 40.000, Dawn of War. Minecraft Legends es un RTS, y aquí se preguntarán qué demonios es eso. Se trata de un juego de estrategia en tiempo real, es decir, tienes que tomar acción al mismo tiempo que decides tu gran plan de conquista. En la historia de Legends, los Piglins han salido del Nether para tomar control del mundo. Por lo que tú y tus tradicionalmente enemigos se unen para derrotarlos. Es una paz temporal, así que los mobs solo serán tus amigas mientras dure la guerra. Algunas de las mobs que verás son zombies, esqueletos, creepers, mossy golems, greenstone golems, plank golems y muchos más. Y ahora todos pueden ser tus amigos, excepto los piglins, esos son malos. Hay una campaña. Te contará la historia de cómo tú y tus nuevos amigos mobs regresan a los piglins al Nether de donde salieron, triunfando una vez más el bien. Esta se puede jugar completamente en modo cooperativo, así que ha llegado el momento de reclutar a tus amigos para jugar contigo. Y quién sabe, quizá después los convenzas de jugar el Minecraft normal. Pero si el jugador contra jugador es lo tuyo, tranqui, que este también lo tiene. El propósito del modo es conquistar la base de tus enemigos antes de que ellos hagan lo mismo. Y como esto es Minecraft, tendrás que construir tu base desde cero. Por cierto, el modo PvP es de 2 contra 2, así que será más fácil encontrar con quién jugar, probablemente. ¿Y cómo se juega? Pues a diferencia de Minecraft, en este debes darle órdenes a varios mobs al mismo tiempo. Tendrás que reunir varios mobs para triunfar, ya que con ellas haces todo. Defiendes, atacas, construyes y todo lo demás. Pero la parte que a todos nos interesa. ¿Qué hay de las monturas? Hay varias monturas de donde escoger, desde las normales como caballos hasta un nuevo y flamante tigre gordo que será la envidia de todos. Estas te permiten recorrer el mapa a velocidad récord. Otras monturas son el pájaro, te permite volar, así que aunque no es tan rápida te será útil. El escarabajo, aunque es medio lentón, te sirve para trepar áreas verticales, muy útil en las montañas. Y el más cool de todos, el tigre. Es el más rápido de todos, lo encontrarás en el bioma Dry Savanna y quizá debería ser lo primero que busques. Parte de la historia también será encontrar grandes mobs legendarios con poderes especiales. Estos se llaman First, así como en primero. Encontrarás a los Firsts en diferentes partes del mapa. El First of Stone lanza grandes rocas a los piglins y será muy útil cuando necesitas que los mobs se enfoquen en un solo objetivo. Para tanquear, pues, encontrarás al First of Stone en el bioma del Meadow. El First of Diorite puede generar golems para que luchen contigo. Encuentra a First of Diorite en el bioma Jagged Peak. El First of Brick puede extender un gran escudo que protege al resto de tus mobs. Se trata de un mob de soporte, así que debes usarlo en conjunto con otros mobs siempre. Ve a Dry Savanna para encontrarlo. Sí, el mismo lugar donde encontrarás un bonito tigre gordo. Perdón, tigre real. El First of Oak es un mob de ataque con rango, así que será mejor mantenerlo en la parte de atrás de la batalla. Tiene un gran cañón. Lo encontrarás en el bioma Badlands. Por cierto, antes de encontrar a los First, tendrás que construir cierta estructura que te permite hacerlo. Esta tendrá un costo bastante alto, así que te conviene ahorrar hasta obtenerla. Por fortuna, una vez que los tienes, los First se regenerarán sin un costo adicional. Solo debes ir a buscarlos a cualquier aldea o wellhouse para encontrarlos ahí esperándote. IGN dice que el peor mob del juego es el Mossy Golem. ¿Ustedes qué opinan? Los Mossy Golems son de apoyo, así que sirven para curar y quitar debuffs. No es su culpa ser pequeñitos. De acuerdo a How Long to Beat, te tomará unas 12 horas terminar la historia, además de todos los side quests. Corto, pero no cortísimo, pues. Cada uno de los mobs que reúnes tiene sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, los Cobblestone Golems son muy útiles para destruir estructuras, así que seguro los vas a querer llevar a la base enemiga. Ahí te van algunos consejos para el PvP. Primero que nada, busca que cada uno de ustedes tenga un rol definido. Uno debe dedicarse a reunir recursos para poder hacer construcciones.
y el otro debe explorar el mapa, buscando mobs y marcando dónde está la base enemiga. Lo primero que debes construir, muy importante, es la Improvement Hub. Con este dispositivo puedes mejorar tus mobs, pero también obtener a los firsts. Considerando que los mejores mobs son todos firsts, más vale que los tengas lo más pronto posible. Toma en cuenta siempre que todo lo comparten entre los dos, incluyendo allies y recursos, así que si tú te gastas todos los recursos, el otro jugador no podrá construir nada. Y quizá lo necesite con más urgencia que tú. Mantengan la comunicación. Aunque es PvP, debes recordar que también hay piglins en juego y podrían atacarte en cualquier momento. Usa a tu explorador para saber dónde están sus bases y estar pendientes en todo momento de ellos. Nunca sabes cuándo podrían atacarte y hacerle la vida más fácil al equipo contrario. Ahora vamos a los detalles. ¿Dónde lo juego? Lo puedes jugar en básicamente todos lados. En Xbox One y Xbox Series X, PS4 y PS5, obvio PC y también Nintendo Switch. De hecho, está en Game Pass, así que lo puedes jugar con tu suscripción en Xbox y PC. Si no tienes eso, lo puedes comprar por $40. ¿Qué hay de teléfonos? Técnicamente lo puedes jugar en tu teléfono, solo tienes que usar la opción de Xbox Cloud Gaming con tu teléfono Android o iPhone y una cuenta de Xbox. El juego salió el 18 de abril, así que ya puedes jugarlo. Ese es Minecraft Legends. ¿Estás preparado para unificar al mundo de Minecraft y luchar contra los malvados Piglin? ¿O los malvados de tus amigos en el PvP? Danos tu mejor tip para ganar. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Cat Power de Atomic KO y nos vemos en la próxima. ¡Chao!